Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Momentos difíciles, momentos complejos vivimos en el centro de la pandemia y soportamos todo lo que hay que soportar dentro de las condiciones que nos ofrece en este momento el mundo, no únicamente la Argentina. Un programa que lo pensé reflexionando sobre el miedo. El miedo significa vivir con ciertos temores vinculados a la posibilidad de contagiarnos. Por eso me indigna en lo personal y también en lo colectivo aquellos que atacan las vacunas, aquellos que atacan los planes de vacunación, que dicen barbaridades, que inventan que la gente tiene que circular libremente, cuando sabemos que circular libremente lo que trae es más y más contagios. Y más contagios significan más muertes. Es decir, que son los defensores de la muerte. Y esto tiene que ver también, por supuesto, con la ideología. Y termino de leer un libro estupendo de Jorge Alemann, un pensador, un psicoanalista, un poeta, que partiendo de Althusser trabaja en una dirección original, profunda y muy precisa para pensar nuestra contemporaneidad. Él está en Madrid y lo saludo a Jorge Alemann desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? Osvaldo Quiroga en la televisión pública. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Osvaldo, saludarte a vos y a toda la televisión pública. Jorge, partís de Luis Althusser, partís de pensar el concepto de ideología otra vez, nuevamente. Contanos, por favor. Bueno, esto está en relación con lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, la ideología es un sistema de representaciones que uno tiene con respecto a la realidad. Esa sería una definición mínima. Ahora, la pandemia ha abierto una serie de encrucijadas que tienen muchísimo que ver con el modo en que cada uno se relaciona con esa realidad. Por lo tanto, siendo evidente que hay a escala mundial tantos muertos, siendo evidente de que la pandemia afecta a todo el mundo, siendo evidente de que no hay forma de escaparse de la misma a solas, me pareció que era una buena idea, que era una idea importante, indagar acerca de qué tipo de relación se mantiene con la muerte, con la propia existencia, con la propia vida con los otros, con la propia experiencia de lo colectivo, con la experiencia de lo común, en este cruce que se efectúa entre la pandemia y el capitalismo. Dado que vivimos algo inédito, estamos en probablemente un fin de época, porque el mundo que puede surgir de esto, si después surge algo, va a ser notable y radicalmente distinto. Me pareció que era importante analizar todos estos nuevos fenómenos de odio, de angustia, de transformación ideológica. Esta mañana misma hubo un incidente en Madrid, en un programa entre los líderes de la ultraderecha y el líder de Unidos Podemos, que se tuvo que ir directamente del plató por el umbral de odio que ya se había atravesado. En fin, me parece que es un momento en donde de nuevo las cuestiones referidas al mal, las cuestiones referidas a lo siniestro, las cuestiones referidas a lo igualitario han cobrado un lugar fundamental en la escena. Y luego la gran pregunta, ¿por qué la humanidad no busca su propio bien? ¿Por qué triunfa la pulsión de muerte? La gran pregunta freudiana en el malestar en la cultura. ¿Por qué Thanatos en muchas ocasiones le gana la batalla a Eros? Y luego la otra pregunta que se desprende de esto, ¿cuánta pulsión de muerte soporta una sociedad? Es decir, cuánta pulsión de muerte puede experimentar el colectivo, ¿no?
Ujú. ¿Cómo podemos pensar la ideología cuando esos sectores tan vinculados, como bien vos decís, al odio y a la pulsión de muerte, aparentemente no tienen ninguna ideología o tienen una ideología que es muy difícil de comprender? Sí, bueno, ese es el verdadero signo del poder actual, mostrarse como absolutamente ajenos a la ideología y sin embargo ejerciendo un poder absolutamente efectivo que ya pone en riesgo incluso a la propia vida, porque los negacionistas tienen escalas distintas. Están los que directamente no aceptan las vacunas y han organizado un delirio donde las vacunas tienen un chip o son portadoras de algún tipo de mal, pero también están aquellos que prefieren aceptar las imposiciones del mercado, las lógicas que corresponden a su ideario neoliberal, en detrimento de la salud pública. Es decir, es la demostración definitiva de que hay algo en el ser humano en donde verdaderamente la vida no es algo que se defienda a toda costa. Es decir, el ser humano está constituido de tal modo que la vida puede ponerse en jaque, como ya lo ha demostrado la historia del ser humano, con muchísima facilidad. Y en este punto debo decir que las derechas ultraderechizadas son las que verdaderamente más se han desentendido del problema de la vida, más han afirmado su condición negacionista. Fueron negacionistas con el Holocausto, fueron negacionistas con la dictadura militar en la Argentina y son actualmente negacionistas con la masacre que está generando este virus en el contexto del neoliberalismo y la desigualdad. Y esto es lo que me parece importante señalar, porque esa ideología se transmite de manera transversal a distintos sectores sociales. Hay también sectores populares, sectores humildes, sectores desposeídos que están ganados por esta forma de pensar. Es decir, no se trata esta vez solo de analizar lo que el monstruo dice, porque el monstruo dice a cada rato cualquier variedad, sino también aquello que lo alimenta, aquello que permite que estos monstruos, que en la televisión argentina desgraciadamente se multiplican, tengan la base de sustentación que tienen. Es decir, hay un llamado ético en esta época que si se llega a desconocer, si no se oye, una invocación ética diría, ¿no? Que si se desconoce, triunfará, como decía Kant, el mal. La definición de Kant del mal era cuando los intereses individuales eran privilegiados sobre cualquier tipo de imperativo ético. Fíjate que para Kant el hombre no es un medio, sino un fin en sí mismo. Ahora, qué lejos que está el mundo en este momento de ese tipo de pensamiento, o del pensamiento de Manuel Levinas y El rostro del otro, o del pensamiento que tiene que ver con la solidaridad. ¿Cómo puede pensarse la ideología en una coyuntura tan brutal como la que bien describís vos? Claro, esto hace pensar un problema que tal vez Kant, con toda la modestia del mundo, lo digo, no quiso pensar en la razón práctica, y en cambio el pensador que acabas de evocar, Levinas, sí lo tuvo en cuenta, ¿no? Que es que finalmente esa relación, para que el otro sea un fin en sí mismo, para que el otro no sea un medio, o para que uno no quiera disponer de la existencia del otro solo como algo que pueda usar utilitariamente, debería participar una cierta ética del amor también. Es decir, tendría que el amor jugar, no el amor desde el lado del sentimentalismo, ni del lado de las vivencias psicológicas del amor. Ahora hablo de un amor por lo común. Si ese amor por lo común ha quedado devastado por el neoliberalismo y se entiende siempre en términos de una especie de o beneficencia o asistencialismo, que son más o menos los argumentos que utilizan las derechas mundiales, quiere decir que este amor por lo común no está teniendo el lugar que corresponde, ¿no? Es decir, hay una idea más, podríamos decir,
hegeliano y lacaniana, que es que si el sujeto no se realiza a través de los otros y con los otros, tampoco realiza su singularidad. Tampoco puede haber, no hay que confundir el individualismo perteneciente a la tradición liberal y luego exacerbado por el neoliberalismo con la singularidad. Yo soy un defensor de la singularidad de cada uno. Soy un defensor del carácter irreductible e irrepetible que hay en cada ser humano. Sé que en cada ser humano comienza algo que solo comienza en él, pero eso solo puede tener lugar en la medida en que los otros formen parte de esa experiencia. Es decir, uno es más singular que nunca cuando logra hacer una experiencia de lo común. Cuando presentaste el libro vía Zoom, yo estaba allí, porque sí sigo lo que haces y tenía mucho interés en lo que decías. Hablaste de dos cosas que me impactaron. Una, trajiste la figura de Cristo en la cruz, y la otra, hablaste de emancipación y deseo. ¿Recordás esos puntos a los que me estoy refiriendo? Sí, los recuerdo porque resulta que me invitaron a Italia a dar una conferencia en Milán, y ya había tenido una experiencia anterior en Italia donde vi una persona muy ofendida. Le pregunté a Recalcati por qué estaba ofendida esa persona y él me explicó que había hablado en términos desdeñosos de la figura de Dios. Recapacité mucho porque terminé de entender que la religiosidad en Italia es un valor muy importante, y entonces volví a estudiar a Pablo y volví a cosas que por mi condición lánguida no había estudiado. En síntesis, descubrí que lo más importante de la cruz no es tanto la resurrección, que es la idea fuerte, el núcleo central que establece Pablo como organización universal del cristianismo, sino el hecho de que hay algo imposible de matar. Hay algo que nunca muere del todo. Hay algo que estará allí sangrando eternamente. Y descubrí entonces que en todo proyecto de emancipación hay este núcleo de lo no matable, de lo que no puede ser matado del todo. Si no fuera así, tal vez ese es el acierto de las grandes religiones del libro y de muchos proyectos emancipatorios. Si no fuera así, el crimen sería perfecto. El crimen no es perfecto porque hay algo que no se puede, a pesar de todo lo que haga el poder, matar del todo. Y este es el examen de esta época. Es lo que tendremos que poner a prueba en nuestra existencia en el mundo que se está preparando. ¿Mantenés la esperanza viva, Jorge? Sí, yo estoy siempre del lado de la insistencia, y antes has mencionado la palabra deseo, ¿no? Volviendo a Kant, Kant decía, bueno, yo no sé si verdaderamente esta ética se puede cumplir, pero si uno no desea esto, la humanidad no vale la pena. Parafraseándolo, digo, sin la emancipación, si no hay un deseo de emancipación, si no hay un deseo de custodiar lo que no puede morir del todo, que es algo en donde verdaderamente está la igualdad puesta en juego, la igualdad y la justicia, que son los dos términos más difíciles de pensar, sin eso verdaderamente hay algo que la condición humana pierde para siempre. Es decir, lo que se debe custodiar, lo que no es del todo matable a mi juicio, es la idea de que puede haber siempre una posibilidad, una chance para la igualdad y para la justicia. Sin esto, me parece que la condición humana está condenada a la repetición de lo mismo, a la pesadilla de la que, según Joyce, la pesadilla de la historia de la que él se quería despertar. Y allí también está lo siniestro, ¿no? Que es un tema también que has estudiado y que has trabajado mucho. Sí, porque en efecto, había muchos textos que anunciaban la pandemia. Lo siniestro, como muy bien lo señaló Freud, no es algo que venga de manera sorpresiva, puede ser eso. Pero también es lo siniestro, como Freud muy agudamente lo señala, cuando ocurre algo que sabíamos que iba a pasar y ocurre. Y ahí sí tenemos una clave del capitalismo. El capitalismo se rehace siempre, se reproduce a sí mismo y no hay ninguna advertencia que valga. No hay ninguna, así se pronostique que dentro de pocos años puede haber un gran tsunami que se lleve puesto al universo entero, al planeta entero. Es muy difícil pensar que, como no haya un acontecimiento ético colectivo del orden del que esperaba Kant, una salida de la minoría de edad, como decía Kant, estoy volviéndome un poco kantiano, ¿no? Es muy difícil esperar un cambio, porque verdaderamente el capitalismo se reproduce a sí mismo de manera incesante
Y en ese aspecto, como no haya un freno, como no haya un cambio de orientación decisiva en la condición humana, que yo ya no creo que aparezca solo como un proceso colectivo, que tiene que incluir siempre la dimensión de la propia existencia singular para que realmente tenga un efecto distinto a las revoluciones del siglo XX que conocimos, ¿no? Pero desde luego, si no pasa esto, lo siniestro va a ser, como dice Freud, lo que creíamos que iba a aparecer, apareció, ha tenido lugar. Jorge Alemán. O como diría... Sí, perdón, como diría... No, Pavese, que decía, siempre ocurre lo que más secretamente se teme. César Pavese. Jorge Alemán, te agradezco muchísimo esta conversación. Te pido que se reedite Ideología porque mis amigos me quieren colgar porque dicen que recomiendo algo que no pueden conseguir porque se agotó. Mañana, si me permitís, lo aviso. El sábado hay una segunda edición en los kioscos y quiero agradecer muy especialmente a todas y a todos los que han mostrado un interés por mi trabajo. Realmente no puedo estar en Argentina, que es lo que querría con toda mi alma, y este es un modo de estar allí. Te envío un fuerte abrazo, Jorge. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta muy pronto. Bueno, era Jorge Alemán y la producción trajo Color Esperanza con Diego Torres. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará a valer la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bien, este es un momento donde pensamos lo que pasa en nuestro mundo y tenemos que orientarnos no con los necios, no con los negacionistas, no con los ridículos libertarios, no con jefes de gobierno que creen que hay que tener todo abierto porque la economía es lo primero. Tenemos que unirnos a pensadores. Por ejemplo, Daniel Feierstein escribió este libro que empecé a leer. Cuando digo empecé a leer, digo, me lo estoy devorando. Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Una formación tiene Daniel, a quien no conozco, pero va a estar en el programa, por supuesto, muy pronto. Una rigurosidad para pensar lo que está ocurriendo. No se puede escuchar a los imbéciles, ¿no? Los imbéciles no, por favor, ni nombrarlos siquiera, ni nombrarlos. Otro pensador que sí conocen, Slavoj Žižek, que ha pensado desde el psicoanálisis, desde el cine, desde el arte, y que ahora habla del poder en la era de la poshumanidad. Yo espero que no sea la poshumanidad, en todo caso, espero que salgamos fortalecidos y espero que la humanidad, después de pasar esta hecatombe, entienda que si no trabajamos muy pero muy juntos, nada es posible. Esto es lo que espero. Y el teatro, que es el arte que más amo en el sentido de que estoy ligado desde chico, desde la infancia al teatro. El teatro reacciona y algunos hombres de teatro, como Mauricio Cartún
a quien todos admiramos, a quien no hace falta presentarlo, al autor de Terrenal, al autor de tantas obras extraordinarias, porque desde Chao Misterica hasta aquí no ha parado de trabajar y de formar dramaturgos, se le ocurrió hacer monólogos de la peste, es decir, se le ocurrió desde el teatro hablar de la pandemia. Mauricio, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga en la televisión pública, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por comunicarte. Uno siempre dice muchas gracias por llamar. Bueno, ahora no sé si a esto se le llama un llamado también, pero bueno, es lo que tenemos. Estoy muy bien. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo surge Monólogos de la Peste, ¿no? Qué coraje, ¿no? Pensar en reflexionar sobre la peste desde la dramaturgia y el teatro. Mira, cuando a fin de marzo del año pasado nos quedamos sin la presencialidad posible en la sala, con una temporada empezada con Terrenal, allí en la sala Caras y Caretas, que es una sala de amigos, una sala regenteada por gente muy cercana a la actividad artística, lejos del pensamiento tradicional de la producción, más ligada a lo económico, sino muy vinculada a la energía de lo artístico. Apareció desde la propia sala la posibilidad de buscar alternativas en el momento en el que las salas estaban cerradas. ¿Cómo continuás? ¿Cómo seguís? Nosotros usamos a veces una broma, decimos, el teatro no apaga las heladeras de noche, ¿no? El teatro tiene que seguir refrigerando todo. Hay algo donde nosotros necesitamos mantener en marcha la actividad. Y frente a la imposibilidad de poder hacerlo de manera presencial, apareció la propuesta. Bueno, ¿y por qué no hacer un concurso? ¿Y por qué no tomar el tema de la pandemia? Y entonces, bueno, lo peloteamos. Yo venía ya con la experiencia de haber hecho concursos similares desde hace ya 8 o 9 años. En Teatro por la Identidad tenemos un espectáculo llamado Idénticos que trabaja con ese formato, el formato del micromonólogo de 3 minutos. Y entonces, bueno, ahí revisé un poco, armé unas pautas, un concurso abierto, casi una especie de selección, porque un concurso sin seudónimo, donde la gente presenta su material. La idea era facilitar y que la gente tuviera una actividad, sentarse y escribir un monólogo de 3 minutos, que es un monólogo de una carilla, donde de alguna manera podés plasmar algo de tu experiencia en ese momento absolutamente fresca sobre la cuarentena. Y lo que vino fue una especie de avalancha que nos sorprendió, porque llegaron 2.500 trabajos. El día que me di cuenta, además yo naturalmente me había ofrecido a ser quien hacía la selección, el día que me di cuenta de lo que tenía por delante, por supuesto lo que les pedí es postergar durante 1 mes y medio el resultado y ponerme a leer todos los días, entrar y leer 150, 200 monólogos. Era una catarata, digo. La verdad es que eran tantos materiales. Y entonces empezar a hacer primero una preselección, luego una segunda selección y luego ya una especie de selección final pensando en configurar un espectáculo. Se ofreció un premio en efectivo y parte del premio era esto que se está viendo allí. En principio, la realización en video del material, con la promesa de que si volvían rápidamente las condiciones de presencialidad, también se hacía un espectáculo. Hemos cumplido con todo. Se hizo la selección, se contrató a los actores y a los directores para montarlo, se hizo primero un streaming, luego la versión dentro de la sala y ahora, en este mismo momento, estamos largando una nueva versión en streaming viernes, sábado y domingo. Ahora, cuando miraba las imágenes mientras vos hablabas, veo excelentes actores, es decir, no solamente has convocado dramaturgos, un concurso para elegir los monólogos, sino también directores y actores de primer nivel. Es así, ¿no es cierto, Mauricio?
Sí, es que esa siempre fue la idea. La idea era abrir esto a la comunidad teatral y, por supuesto, trabajar con aquellos actores que uno sentía que de alguna manera encarnaban, ponían en cuerpo de la manera más cercana, más certera, con mayor afinidad estética a cada uno de esos textos. Entonces, lo que hicimos es, cuando estuvieron seleccionados esos textos, empezar a hacer el peloteo, hacer primeras listas de actores y actrices que nos parecían, por supuesto, también con la duda de: los actores se van a aprender, los actores están dispuestos a hacer este trabajo. Nos sorprendió la buena onda, la colaboración, actores profesionales que rápidamente empezaban a buscar cómo hacer el montaje, que proponían un director para trabajar. La verdad es que nos hicieron las cosas extremadamente fáciles. Tan fáciles que desembocó naturalmente en un espectáculo, casi te diría de una manera natural, sin tener que hacer un gran esfuerzo de producción, simplemente citándolos y diciéndoles: vamos a la sala, lo hacemos en la sala ahora, conseguimos una nueva pequeña producción para hacerlo. Contamos con ellos inmediatamente. Claro, lo llegaron a hacer incluso presencial, ¿no es cierto? Cosa que ahora supongo que en estos días no lo están haciendo presencial, pero llegaron a hacerlo presencial. ¿Cómo fue la experiencia? El público... Lo hicimos, perdón, el público venía, se hizo presencial en el momento en el que se trabajaba con un aforo del 50%, claro. Y hemos llegado a llenar salas en muchas de estas funciones. El público venía. Por supuesto, nosotros sabiendo que la propuesta es una propuesta difícil, yo creo que tuvo mucho poder de convocatoria justamente el elenco, ¿no? El reunir actores de este talento, porque de alguna manera eso también es lo que se ofrecía como garantía. ¿Quién lo está haciendo? Así que los nombres, la gente respondió. Nosotros sabíamos que es un tema difícil. Digo, si vos estás padeciendo la pandemia, ¿tenés ganas de ir a reírte o a conmoverte o a reflexionar sobre ese tema? Lo que descubrimos, con mucha duda, por supuesto, nos preguntábamos esto y no sabíamos. Y lo que nos dimos cuenta es que en la medida en que uno hace dos cosas fundamentales, el público se prende. Primero, cuando puede tomarlo con humor, cuando uno puede aplicarle a esta situación aquello que permite descargarlo, es decir, aquello que permite hacer catarsis, aquello que permite ponerlo adelante y poder reírse de nuestras propias debilidades humanas frente a una situación. Vos fíjate. Lo segundo es, bueno. No, lo segundo, perdón. Yo digo, y lo segundo... bueno, siempre tenemos la dificultad del delay para comunicarnos en estas plataformas. Pero yo lo que decía es el segundo elemento fundamental es que el teatro haga lo que mejor sabe, que es pensar. Yo sostengo que la escritura teatral es una forma analógica del pensamiento. A través de esa escritura, quien tiene inteligencia narrativa constituye un pensamiento, una idea, un acto de inteligencia. Cada uno de estos monólogos justamente es un pensamiento sobre la pandemia. Vos fíjate, Mauricio, que lo que hemos vivido como catástrofe ha sido en nuestra vida la dictadura militar y ahora la pandemia. Son dos cosas totalmente distintas, aclaremos, ¿no es cierto? Pero el teatro salió a responder con teatro abierto, por ejemplo, cuando fue la dictadura. Y ahora el teatro trata de reinventarse también para enfrentar la pandemia. ¿Qué pensás de esto? Bueno, claro, el teatro justamente es eso, es un órgano de pensamiento y entonces está siempre, trabaja en principio de manera individual si uno piensa en el teatro tradicional del autor, pero siempre de manera colaborativa, porque el teatro es un fenómeno cooperativo, un fenómeno colaborativo. Entonces siempre empiezan a aparecer también esta especie de asambleas, pasó en Teatro Abierto, que era también una especie de asamblea en la que se juntaban 21 autores, luego fueron 42, también a pensar una situación. Y de la misma manera, yo creo que el teatro está corriendo como el agua, está buscando canales, está buscando lugares por donde puede fluir. Lo que no puede hacer el teatro es dejar de fluir, porque es una energía. En ese flujo
corre por canales y, como hace siempre el agua, los amplía, los amplifica, los destapa. En este momento se están destapando vías que la verdad eran extremadamente precarias. Por ejemplo, la transmisión de un video que registra un espectáculo. Uno cada tanto, qué sé yo, en una red social encontraba un video y en general eran materiales históricos que uno de alguna manera quería acercarse, a veces por curiosidad. Pero la necesidad es la madre de los inventos. Cuando vimos que no había espectáculos posibles, empezó a aparecer esta otra posibilidad de subir en streaming, o en realidad subir en un video grabado el registro de un espectáculo. Y empezaron a verse, muy curioso. Mirá, el Teatro Nacional Cervantes puso en streaming Sacco y Vanzetti, una versión de mi obra que había hecho hace 4 o 5 años. Y tuvo una cantidad de espectadores extraordinaria. De pronto empezaron a aparecer algo así como 20.000 espectadores. Pues es extraordinario que un espectáculo que estaba terminado, que ya no existía, en realidad vuelve a ser el deleite, pensando en que quien lo ve pueda disfrutarlo, de tanta gente. Mauricio, nos vamos a ir con un monólogo de Marionetto, que vos conocerás muy bien, Globaliciados se llama el monólogo. Lo dije bien, Globaliciados, ¿es correcto? Así es. Te envío un fuerte abrazo. Precioso monólogo de Solseone. Nos vamos con eso. Un fuerte abrazo. Gracias por Terrenal, gracias por la vis cómica, gracias por tanto teatro y gracias por tanta pasión. Bueno, gracias a vos por difundirlo, por supuesto. Cuando vuelva la vida, no voy a mirar pantallas nunca más. Todo va a ser cara a cara, frente a frente, face to face. Cuando vuelva la vida, voy a salir a revolcarme en las góndolas de las farmacias. Voy a chupar todo tipo de latas, botellas y envases de los supermercados. Voy a tomar agua del cordón de la vereda y voy a ir a restaurantes a comer. Y voy a comer con la mano, con las 2 manos. Después voy a ir al subte y voy a hacer pogo, como cualquier rockstar. Y ahí vamos a formar la cooperativa Covida. En instantes vamos a conversar con Natalia Romé, doctora en Ciencias Sociales, porque este es un programa donde hoy se ha impuesto el pensamiento, que son los programas que más me gustan. Y el pensamiento, como lo explicaba muy bien Mauricio Cartún, siempre tiene también que ver con el arte. Por eso se siguen haciendo cosas que nos importa mucho difundir, como por ejemplo el Festival de Cine de Cosquín. Es un festival de cine independiente de Cosquín y en este momento se presentan a partir del 29 de abril y hasta el 2 de mayo distintas propuestas que provienen de la Argentina, pero que también provienen de Latinoamérica. Hay algunos estrenos que son estrenos mundiales, como por ejemplo La nobleza del vidrio, o Normandía, o Josefus, 29 de abril al 2 de mayo. Importante que sigamos pensando en el cine, en el teatro, en la literatura, y por supuesto se puede ver online. Vivimos online. El monólogo que recién compartíamos
de los monólogos de la peste, hablaba precisamente de esa manera de vivir que nos acompaña hoy. Natalia Romé, un gusto que estés aquí. Muchas gracias, ¿cómo estás? Pensaba, vivimos con miedo, un miedo lógico, ¿no? ¿Hay una idea del miedo colectivo para vos? Bueno, a ver, hay, por un lado hay que saber y recordar que en todas las épocas de la humanidad ha habido miedo, ¿no? Tenemos esta sensación de que es algo muy novedoso que caracteriza a nuestra sociedad, y lo cierto es que en todo caso habría que ver cuáles son las formas de nuestros miedos, ¿verdad? Y ahí hay algo que a mí me parece que es interesante pensar, que es que siempre el miedo viene con alguna desproporción, ¿no? Pareciera siempre que entre la experiencia del miedo y el riesgo real hay algún tipo de desajuste, alguna desconexión. Digo, simplemente cuestión de pensar las propias experiencias, ¿no? Digo, no alcanza con que te digan, no pasa nada, la abeja no te va a picar, ¿no? Claro. Claro. Digo, pero hay algo de eso que permite pensar estas formas del miedo en nuestras sociedades, y también hacerlas más comprensibles, ¿no? Permitirnos cómo, de qué manera en ciertos momentos el miedo puede llevarnos a respuestas absurdas, ¿no? Digo, de alguna manera la relación esa que entabla el miedo con las causas objetivas, con las causas reales de una amenaza, de una incerteza, de un momento de desprotección, es una relación singular. O sea, puede llevar al negacionismo, por ejemplo, es decir, no existe el virus. Por supuesto. No hay virus, no existe. Por supuesto, porque el miedo siempre es una relación imaginaria con esas causas reales. También es un esfuerzo colectivo por pensar esas causas, ¿no? Digo, allí donde hay miedo hay un síntoma de una pregunta que no está siendo bien planteada. Está toda la historia de la literatura también, que yo sé que es un tema que a vos te interesa mucho y al que le has dedicado, claro. Digo, desde los monstruos de la literatura, ¿no? Y toda esta idea de que Frankenstein o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son monstruos de su época, son monstruos de su tiempo, ¿no? De la Inglaterra victoriana, de ese momento, ¿no? de encuentro de la industrialización con ¿no? esa Londres que es cabeza de imperio y a la vez que es una mezcolanza, una sociedad complicada. Nuestros monstruos son los zombies, ¿no? Nuestros monstruos. Claro. Hay ahí una cuestión apocalíptica que se ha vuelto parte de nuestro sentido común. Yo creo que ahí hay una clave interesante, ¿no? Esas masas, digo, si pensamos en la figura de los zombies, unas masas que actúan de modo automático, como autómatas, persiguiendo un objeto de un modo irracional, y que no responden a esa imagen que tenemos del sujeto moderno, soberano de sí mismo, ¿no? Masas que no se autogobiernan o masas que no se saben gobernar. Ahora, ¿por qué deriva tan a menudo en lo irracional, en tu opinión, ¿no? Pienso en el negacionismo, pienso en una guerra contra las vacunas, que es como decir, ¿de qué estamos hablando? Que alguien me explique por qué se opone una vacuna, salvo que sea un canalla, un hipócrita, un necio. No puedo entenderlo. Yo creo que ahí hay dos cosas. Por un lado, creo que los miedos hay que tomarlos en serio, que son bien reales, ¿no? Que el malestar es real y que entonces el miedo es real. Y que a veces intentamos o imaginamos que la solución es prestar argumentos, mostrar evidencia, ¿no? Circulan por dos canales diferentes, esa dimensión imaginaria, inadecuada, esas causas inadecuadas y el pensamiento científico. Pero esto que te decía de este clima apocalíptico, bueno, el clima apocalíptico es un clima de una gran religiosidad, podríamos decir, ¿no? Y no es casual que en ese clima haya cierta impugnación o cierta fragilización de los principios propios de la laicidad moderna, ¿no? Del principio de la democracia, del autogobierno y del gobierno de las masas, además, ¿no? De las masas capaces de autogobernarse, junto con una impugnación de el amor por lo verdadero, el conocimiento, el pensamiento crítico, la intelectualidad. Entonces, yo creo que hay algo en estos fenómenos que vemos que conectan
un anticientificismo, no siempre, ¿no? Porque pareciera que es más bien un uso selectivo de la información científica, muy caprichoso, con una posición profundamente antidemocrática. Ahí hay algo, esas apariciones tan desesperadas están diciendo algo muy fuerte de nuestra época, y yo creo que ese algo es una pregunta respecto de la relación entre producción de conocimiento y democracia. Yo creo que ahí tenemos un gran interrogante para el que nos damos muy malas respuestas y para el que nos formulamos malas preguntas. Y si la sociedad se formula malas preguntas, las políticas posibles ante malas preguntas son malas políticas. Digo, ahí tenemos un problema grave. A mí me gusta pensarlo así, de modo colectivo, no tanto pensar que hay unos sujetos irracionales, porque esas emergencias son síntoma de un malestar más general. Esto que estás describiendo tan bien, de manera tan precisa, ¿no tiene también mucho que ver, es una pregunta desde la ignorancia, con el dispositivo del capitalismo, con un momento del capitalismo, un momento especial del capitalismo? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, fíjate que cuando empezó la pandemia, a principios del año pasado, se abrió un momento, una especie de interrogación colectiva, ¿no? Yo diría la oportunidad de una pregunta por las verdaderas causas, ¿no? Ahí apareció toda una cantidad de debates, de discusiones que tenían que ver con el origen, el motivo, por qué en este modo que tenemos de vivir nos ha conducido a este tipo de desastre global, ¿no? Y ahí aparecía una pregunta que tenía que ver con los dispositivos del capitalismo, del tardo capitalismo, del capital financiero, del divorcio entre economía y vida, finalmente, o del modo en que la economía, tal como la tenemos organizada, atenta contra nuestras formas de vida, contra formas de vida vivible, digna y colectiva. En ese sentido, simplemente te cuento, estamos haciendo una investigación con un conjunto de universidades, promovidas, financiadas por la agencia científica, la Agencia de Promoción Científica, y estuvimos relevando discursos mediáticos, discursos en redes sociales y demás, y es muy evidente cómo ha desaparecido esa pregunta por las causas. Ya nadie se pregunta, ya no nos preguntamos colectivamente respecto de las causas de la pandemia. Se ha producido un desplazamiento y lo que hay es una pregunta por la gestión del desastre, ¿no? La administración, y junto con eso esta idea de la nueva normalidad, ¿no? Hay que tratar de estar en lo que vos planteabas del negacionismo. Bueno, hagamos como si estuviéramos nuevamente en la normalidad, en nuestra realidad. La verdad es que ahí hay un proceso que es interesante pensar, ¿no? Cómo la sociedad se desentiende de esas causas, también se desresponsabiliza, porque esas causas eran causas de modos colectivos de vida que de un modo u otro de los que hemos participado en su creación. Y simultáneamente, con esa santificación de la sociedad, lo que ocurre es una satanización de los tomadores de decisión, ¿no? Una satanización de aquellos que son los responsables de administrar la crisis. Esos procesos es interesante pensarlos así, como modos de conjunto. Y yo creo que el negacionismo es una expresión de esa realidad, ¿no? De un querer volver una realidad, pero desentendiéndose de las causas que hacen que esa realidad sea una realidad invivible. Claro. ¿No? ¿Qué papel cumplen para vos las redes sociales que hoy tienen tanta presencia y que albergan tantos discursos de odio? Bueno, ahí yo en general descreo de esta idea de buscar la causa en la tecnología. La tecnología es un dispositivo que forma parte de las distintas dimensiones de nuestra sociedad y no pasan allí cosas que no existen en otro lado. Lo que sí creo es que hay algo del modo en que de la escena de comunicación, que es un individuo frente a su dispositivo, que favorece mucho este despliegue de los fantasmas, ¿no? Todas las fantasías, todas las imaginaciones, esto que decía, esas causas inadecuadas, ¿no? Esos monstruos de nuestra época, están ahí presentes, ¿no? Y finalmente eso le pasa a cualquiera cuando está chateando en cualquier chat grupal, incluso en un WhatsApp, donde percibís que la gente está hablando consigo misma.
¿no? Que no hay algo de esa interrupción de la... Exacto. Y yo creo que eso es complicado porque hay algo de nuestra época que tiene que ver con esto. Este dispositivo de la hiperexplotación, de la hiperproductividad permanente, ¿no? Que es esta idea de que tenemos que ser expansivos, tenemos que estar en todos lados, decir todo, cerca de todo, opinar de todo. Saber de todo. Eso tiene otra cara, que es una especie de... Bueno, si conversaste recién con Jorge lo trabaja. Jorge Alemán. Jorge Alemán, sí, que es una suerte de fobia a la castración, ¿no? Un miedo a constatar que somos seres finitos. Tal cual lo decís vos, es una especie de fobia a la castración. Estos dispositivos favorecen eso, ¿no? Esa idea continua de que podemos estar en todos lados, todo el tiempo. Y eso es complicado, porque cuando vas a la calle y te encontrás con otro, ese otro te devuelve la idea de que sos un ser limitado. Y entonces eso es muy complicado porque se vuelve insoportable, porque ese otro se presenta como una amenaza imaginaria a tu propia existencia, a tu propio bienestar, ¿no? Hay figuras para eso. Slavoj Žižek, por ejemplo, habla de que somos una sociedad de multitudes paranoides, ¿no? Donde lo único que queremos es que nadie nos toque, que nadie se nos... Mira, justamente estoy leyendo un libro de Žižek, el último libro que acaba de salir. Lo tengo en esa mesa que está allá, que es el lugar donde me siento cuando estoy solo y comento libros. Él habla del poshumanismo. Bueno, me es impactó que hable del poshumanismo. Bueno, sí. Žižek, me impactó mucho. A mí me parece muy interesante porque se podría pensar en gran medida que estamos en una crisis civilizatoria. Esto que decíamos al principio de cierta sensación apocalíptica, ¿no? Que se ha vuelto casi un tópico común, un tópico de nuestra época. Bueno, es un poco la crisis del humanismo, ¿no? Esa figura del sujeto racional que toma sus decisiones, que se autogobierna y que es inescindible de una aspiración a la democracia, a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Un sujeto político, además ciudadana, y una aspiración a lo verdadero, un valor de la palabra pública, de los criterios de verdad. Todo ese dispositivo está en profunda crisis y tal vez es que ese dispositivo ya no se lleva bien con el régimen de acumulación capitalista. Hay algo ahí que se ha quebrado, podríamos decir. También se quebró el concepto de verdad. Digo, esta palabra posverdad, donde cualquiera puede decir cualquier cosa y a los 4 días o 5 desmentir eso que dijo 4 días antes, sin justificarlo siquiera, sí, porque se me canta. Bueno, yo creo que esa es otra de las formas de la fobia a la castración. Porque, y de una suerte de odio al otro, ¿no? Porque ese odio al otro puede presentarse de un modo más feroz, ¿no? Como fantasías de exterminio, ¿no? Hay una publicidad, que después la comento para no irme de tema, pero... Este falso pluralismo también es un modo de odio a la castración, ¿no? Porque es una suerte de convivencia impresionista, ¿no? Un espacio continuo de opiniones fugaces que no tienen ninguna carnadura, que no hacen diferencias fuertes, ¿no? Que no permiten ubicarnos en un lugar, hacernos cargo de una tradición, de una memoria, imaginar en el disenso, pero imaginar un futuro común de convivencia con lo heterogéneo. Ese falso pluralismo está muy a la hora con ese odio a la diferencia, odio a la castración. Y lo que te decía... de la publicidad. De la publicidad, ahora me quedé pensando. Hay una publicidad de hace unos años, de un té muy tradicional de nuestra industria nacional, que ha tenido un montón de representaciones. Pero es que a mí me inquietó mucho. Es una publicidad en la que aparece, creo que es una chica en un jardín, disponiéndose a sus 5 minutos de té, y que de pronto, chica linda, por supuesto. Ese momento, con por supuesto, con pajaritos y flores y mariposas, es interrumpido por un vecino con una motosierra que está podando un cerco, ¿no? Entonces, la escena es pajaritos, motosierra, pajarito, motosierra, hasta que viene un saquito de té gigante y borra con la motosierra, ¿no? El vecino queda como fuera de foco. Es una fantasía de exterminio. O sea, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que en determinada sociedad, en determinado momento, eso sea una publicidad aceptable, ¿no? Sí, lo borra. Claro.
desaparecen. La idea de si hay alguien que perturba tus 5, porque además eso es lindo, ¿no? Solo 5 minutos. El placer tiene 5 minutos porque antes y después hay que correr. Claro. Pero si alguien perturba eso, entonces tu paz es idéntica a la eliminación. Eso tiene también que ver con el crecimiento de la ultraderecha en distintas partes del mundo, donde el otro es peligroso, el otro es morocho, yo soy blanco y de ojos claros. El otro es morocho, el otro es feo, el otro es inmigrante, el otro es malo, el otro es viejo. O sea, ese tipo de sociedad tan horrorosa, la pregunta es cómo es posible que tenga tanta gente o mucha gente que acompañe esas ideas. ¿Qué pensás? Qué complicado. Lo primero que diría es que es una sociedad que se odia a sí misma, ¿no? Porque todos somos un poco negros, un poco viejos, un poco feos. Todos un somos poco humanos. defectuosos. Todos somos humanos, ¿viste? Claro. Medios pelados. Entonces, o totalmente. Es muy feroz y yo creo que eso tiene mucho que ver. Hay mucho de este modo desesperado, iracundo, que es síntoma de ese malestar, finalmente. Del malestar en la cultura. Sí, pero de un modo singular, del modo en que ese malestar no estamos logrando tramitarlo colectivamente, no estamos logrando colocarle unas figuras claras, un horizonte de futuro, una expectativa de transformación colectiva también, ¿no? Son nuestros propios límites. Yo ahí siempre intento no ponerle una clasificación y pensar que son otros, ¿no? Yo no suscribo a esas ideas, pero a mí me parece que es interesante poder escuchar ese malestar, porque hay sectores populares que suscriben esas ideas. Entonces, hay que poder entender que y con esto vuelvo al principio, las ideas y las explicaciones que nos damos colectivamente pueden ser inadecuadas, pueden ser desacertadas, pueden ser imaginarias, pero el miedo es real, el malestar es real. Entonces la pregunta es cómo nos damos otros modos, otros mecanismos para tramitar ese malestar que tengan que ver con una pregunta respecto de cómo es vivir con otros, finalmente. Esa es la gran pregunta que no estamos pudiendo resolver, ¿no? Los grandes interrogantes de nuestro tiempo son finalmente los interrogantes democráticos. Esa sigue siendo nuestra pregunta. Y no es casual que eso que llamamos neoliberalismo en nuestro país comenzó de un modo profundamente violento, profundamente antidemocrático, profundamente autoritario. Eso está de algún modo entre nosotros. Esas hebras están de algún modo entre nosotros y yo creo que tenemos que trabajar colectivamente para darnos otras preguntas, que fracasar mejores, hacernos mejores preguntas. Como decía Samuel Beckett, fracasa pero fracasa mejor. Natalia, notable, me gustó mucho conocerte y me gustó mucho escucharte. Muchas gracias. Y esto tiene un problema, que es que te vamos a invitar seguido, porque queremos seguir escuchándote en otra trama, porque lo que decís es otra trama. Natalia, muchas gracias de verdad, de muchas verdad. Gracias a vos. Qué buen programa, ¿no? Salvo el conductor, todo fue perfecto. Realmente lo digo en serio. Escuchar a Jorge Alemán, tener a Mauricio Cartún, que hace teatro y que sostiene el teatro con Monólogos de la Peste, ver esa maravilla de actriz que es Marionetto actuando, y nosotros la vimos y lo compartimos, y escuchar a Natalia con todas las ideas que trae. Eso es un programa de pensamiento, que es lo que yo quiero que siempre sea otra trama. Si no es esto, es porque nos sale mal, te juro. Y si nos sale mal es por culpa mía, seguro, no tengas ninguna duda. Gracias por elegirnos. El próximo programa, el sábado próximo o el domingo, depende cuando lo veas, el domingo a la medianoche o el sábado a las 2 de la tarde, el tema del próximo programa es la justicia. Y vamos a tener a Graciana Peñaflor, lo dije bien, ¿no? Peñaflor, sí, siempre es el apellido y a veces me confundo. Va a estar con nosotros, ¿eh? Y mucho más, por supuesto, en otra trama. Muchas gracias por elegirnos. Chao.